que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Evangelio, buena nueva de salvación. Evangelio, buena nueva de salvación. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Una vez más, esto es Evangelio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Evangelio, buenas noticias de salvación, consisten en este anuncio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido su cuerpo resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. La buena noticia de salvación, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El anuncio de buena noticia de salvación, buenas nuevas, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. La cruz del Calvario, allí Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En la cruz del Calvario, Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Está escribiendo Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Versículo 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. El apóstol Pablo escribiendo, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. 1 Corintios 15, versículo 1. Versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por los
pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 6. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Si os asís a un anuncio que no sea este, no sois salvos. Si depositáis oís un evangelio diferente a este, que os estoy anunciando, y si depositáis fe en un anuncio diferente a este, no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, a no ser que hayáis creído, hayáis oído este anuncio, lo hayáis creído, pero exento de fe. Te es vano creer así, exento de fe, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que asimismo también recibí, Aquí viene el anuncio, oídlo, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. 1 Corintios 15, versículo 1 al 6. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1. Versículos 3 y 4. Este es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Ahí está el anuncio de buena nueva de salvación. Cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz. Allí Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Primero, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero, en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. Y esto significa salvación de nuestras almas. Aquí está la salvación. Aquí está el Evangelio. Este es el Evangelio. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, apartado por Dios para la predicación del Evangelio. Pablo, apartado por Dios para la predicación del anuncio de que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de nosotros. Aquí hay salvación. Aquí está la salvación del alma. Aquí está la salvación. Aquí está la salvación del alma. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Aquí, en la cruz del Calvario. Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados de nosotros, Cristo, por amor infinito a nuestras almas, Él voluntariamente se los dejó imputar a Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo se lo dejó cargar en su cuerpo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito anticipadamente por los profetas, apuntando a Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito desde antes, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido su cuerpo resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio de nuestra salvación. Estas son las buenas noticias. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Versículo 1 de 1 Corintios 15. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Aquí, en la cruz del Calvario,
cargado Cristo con todos nuestros pecados. Por esa razón, Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Fuera de este anuncio, no hay otro. Fuera de este anuncio de buena noticia de salvación, no existe ningún otro. Este es el único anuncio que anuncia lo que Cristo hizo en la cruz para salvar nuestras almas. Tuvo que morir por los pecados de nosotros, que le fueron cargados a Él. Él los paga muriendo, en vez de nosotros, en vez de nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero, en vez de nosotros, se dejó cargar Cristo en la cruz con los pecados de nosotros, y Cristo murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, por causa de los pecados de nosotros, que Cristo, por amor infinito a nosotros, se dejó cargar con los pecados de nosotros, para Él pagarlos como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma, para que nuestras almas quedaran salvadas de la muerte por causa de los pecados de nosotros. Aquí está la salvación. Esto es Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Dios le entregó a Pablo el anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz para salvar nuestras almas. Pablo es el que predica el Evangelio. Pablo escribe su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios que se le entregó al apóstol Pablo. Pablo fue apartado para predicar el anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas de la muerte por los pecados de nuestras almas. Las almas nuestras condenadas a la muerte por nuestros pecados quedaron salvadas porque los pecados de nuestras almas los asumió Cristo, se los dejó cargar Él se los dejó cargar en su cuerpo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6. Primera de Pedro 2:24. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él, en la cruz de Calvario, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Aquí está la salvación. Esta es la salvación de Cristo. Esto fue lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para salvar nuestras almas, de nuestras almas ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. Los pecados de nuestras almas, que nos condenaban a la muerte a nuestras almas, Cristo se los dejó cargar en su cuerpo. Y Cristo murió por causa de los pecados de nosotros, para que nosotros no muriésemos por los pecados de nosotros. Ahí está la sustitución de condena. Cristo es el Salvador de nuestras almas, porque los pecados de nuestras almas le fueron encargados a Cristo y Él los paga en vez de nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo en vez de nosotros, Cristo en lugar de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, fue cargado con todos los pecados nuestros y Él los paga muriendo por los pecados de nosotros. El Evangelio es el anuncio de la salvación de Cristo. El Evangelio es el anuncio de la salvación que hizo Cristo en la cruz. ¿Cómo fue que Cristo nos salvó el alma? Muriendo por los pecados de nosotros. Ahí está el anuncio. No hay otro. No hay ningún otro anuncio que testifique lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 1, iniciando la carta, el apóstol Pablo a los Romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En el versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de lo que hizo Cristo en la cruz y yo lo tengo que anunciar. Lo tengo que anunciar. El anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas, por los pecados de nuestras almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Versículo 1 de 1 Corintios 15. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. El Evangelio, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
que cree que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En el capítulo 2 de Romanos, de la carta a los Romanos, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 16, el apóstol dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a mi anuncio. El anuncio es que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito desde antes, en las Escrituras, en los profetas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El Evangelio. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a mi anuncio de buena noticia de salvación. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. En Romanos capítulo 10, versículo 14 al 16, el apóstol Pablo escribe: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cristo envía. Cristo, antes de descender a los cielos, envió a sus creyentes a ir por todo el mundo y predicar que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Es que no hay ningún otro anuncio que anuncie lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas. No hay ningún otro anuncio parecido. Este es el anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz para salvar nuestras almas. Morir por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Que Cristo en la cruz de Calvario murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese es el único anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas. No hay otra forma en que Cristo nos salvó nuestras almas, sino dejándose cargar por los pecados nuestros que cometen nuestras almas, y Él pagándolos, muriéndolos por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. No hay ningún otro anuncio. Este es el único anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas. Entonces dice en Romanos 10, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cristo, habiendo en la cruz muerto por nuestros pecados, y así nos salvó, habiendo sido su cuerpo sepultado y al día tercero resucitado, empezó a aparecer durante un periodo de 40 días, dando testimonio de que había sido resucitado a muchos testigos. Al final de este periodo de 40 días, a todos sus discípulos los lleva a las afueras de Jerusalén y Él los envía y les da la gran comisión de anunciar el Evangelio. No hay otro anuncio, no hay otra gran comisión. Esta es la única gran comisión, no hay otra. Y este es el único anuncio, no hay otro. Id por todo el mundo y predicad que yo, Cristo, en la cruz, tuve que morir por los pecados de ustedes y así salvar sus almas. Ir por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo mismo en forma espiritual viniese a ser sumergido dentro de la tal persona, bautismo con el Espíritu Santo, no bautismo en agua, yo mismo viniese a ser sumergido dentro de él, fuere bautizado con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, siendo sumergido en el interior de él, para que su cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo, Si yo mismo fuere sumergido dentro de él, como una acción de haber creído con fe en el Evangelio, entonces esa tal persona será salva. Porque esa tal persona tendrá el Espíritu de Cristo, tendrá a Cristo morando dentro de su interior. En primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12,
teniendo claro que Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz del Calvario, antes de morir físicamente, dijo, consumado es, Juan 19:30. Eso es lo que hay que creerle a Cristo. Ahora, en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio de que somos salvos. El que testifica que somos salvos es Cristo morando dentro de nosotros mismos. O sea, el que cree que Cristo nos dio vida eterna, entonces Cristo entra a morar dentro de él y Cristo testifica constantemente en nuestro espíritu nacido de nuevo de que nosotros somos salvos, que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16, hablando del Espíritu de Cristo en forma espiritual morando dentro, dice, el mismo Espíritu, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cristo en forma espiritual es el testimonio. En 1 Juan 5, versículos 10 al 12, dice, el que cree en el Hijo de Dios, yo le doy vida eterna. Creo que Cristo me dio vida eterna, le creo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene inmerso a Cristo por acción del bautismo espiritual del Espíritu Santo, Cristo ingresando en forma espiritual dentro de mí, dentro de ti, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios inmerso dentro de él tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios inmerso dentro de él por acción del bautismo del Espíritu Santo no tiene la vida eterna. Entonces, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo está diciendo respecto del Evangelio. El que creyere en el Evangelio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros en la cruz del Calvario, y que fue sepultado, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El que creyere en el anuncio, en el Evangelio, el que creyere que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El que creyere en este anuncio, en el Evangelio, y que como resultado de haberlo creído el anuncio con fe, con todo su corazón, entonces yo mismo en forma espiritual fuere inmerso dentro de él, fuere bautizada la tal persona por haber creído con fe, esa tal persona será salvada. Y el que no creyere en el Evangelio, el que no creyere en el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas, será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que creyere en el Evangelio, que anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces aquí en Romanos capítulo 10, versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán el anuncio, el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, cuando cada persona tiene a Cristo inmerso dentro de él, Cristo en forma espiritual hace lo mismo. Envía a los que son portadores del Espíritu Santo a predicar el Evangelio a toda criatura. Si antes de ascender a los cielos, cuando estaba aquí todavía en la tierra el Señor, envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura, ahora cuando Cristo es inmerso dentro de la persona salvada, hace lo mismo. Y la persona salvada es enviada por Cristo a predicar el Evangelio. El único anuncio, no hay otro. Es el Evangelio del apóstol Pablo. Es el Evangelio del apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo se lo entregó a Pablo predicando a nosotros los gentiles. Porque los de la circuncisión tenían a los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, pero el apóstol Pablo fue enviado a los de la incircuncisión. Este es el Evangelio a los gentiles, es de la incircuncisión, para que los gentiles sean salvos. Oyendo el Evangelio y creyéndolo con fe, sea inmerso Cristo dentro de ellos. Y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Ahora, en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 16, el apóstol Pablo escribe, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas noticias de salvación, anuncian que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, aquí en la cruz del Calvario. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, versículo 1. El anuncio de buena noticia de salvación. Lo que tuvo que hacer Cristo para poder salvar nuestras almas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio de buena noticia de salvación, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahora en 1 Corintios 1, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, leemos: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, a predicar el anuncio de buena noticia de salvación, que consiste en que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Un evangelista anuncia el Evangelio. Una persona que no anuncia el Evangelio no es un evangelista. Por mucho que diga que tiene 50 años predicando el Evangelio, pero no está predicando este anuncio. La gente no oye en este anuncio que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el único anuncio que anuncia la salvación que consumó Cristo en la cruz. Cristo murió por los pecados de nosotros. El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El evangelista anuncia el Evangelio a las almas del mundo para que las almas del mundo tengan la opción de creerlo o no creerlo. Si lo creen, son salvos, pero si lo creen con fe, con todo el corazón, el anuncio. Y si no lo creen, son condenados. Y predicar el Evangelio, el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El que lo creyere, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo mismo fuere inmerso en forma espiritual dentro de él, bautismo, la tal persona tendrá la vida eterna. La tal persona será salva, porque tendrá Cristo morando en su interior. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Y el que no creyere en el anuncio será condenado. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, a predicar que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado Cristo y que ha sido resucitado al día tercero Cristo conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. A predicar este anuncio me envió el Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, el anuncio, el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues no me envió Dios a bautizar, sino a predicar que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero. Cristo ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ahora, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, 1 Corintios 4, versículo 15, el apóstol Pablo escribe: Porque aunque tengas 10.000 años en Cristo,
no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por medio del anuncio, que anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado Cristo, su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Aquí está la salvación. Usted tiene que oír aquí. Aquí está la salvación. Aquí está la salvación de su alma. Por sustitución de condena. Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. Cristo en la cruz en vez de mí murió por los pecados de mí. Para que yo no sea condenado por los pecados de mí. Fue condenado por los pecados de mí, Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados suyos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Fuera de este anuncio, no hay otro anuncio. Para que una persona pueda ser salva, tiene que oír solamente este anuncio. Porque aquí se está anunciando lo que Cristo tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas del infierno, de la muerte por los pecados, por causa de los pecados que se condenan con la muerte del alma. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo nuevamente, el apóstol Pablo, él es el que lleva el Evangelio. A él le fue entregado por Cristo el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas, de que nuestras almas tuviesen que ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Pero en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo se los dejó cargar en la cruz del Calvario, para Él pagarlo en vez de nosotros. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio, si anuncio que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3, del 3 al 4, pues anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ¡ay de mí! Si no anunciar el Evangelio, ¡ay de mí! Si no anunciar a las gentes que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¡Ay de mí! Si no anuncio a las gentes que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo: ¡ay de mí! Si no anuncio a las gentes del mundo que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Versículo 3, escribe el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero si nuestro evangelio, el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que fue lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas, tuvo que morir por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí se encuentra el anuncio. Si nuestro anuncio, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el único anuncio que los seres humanos deben oír para poderlo creer con fe y ser salvos del infierno. Es el único anuncio, no hay otro anuncio, no hay otro evangelio, es el único anuncio.
el evangelio que el Señor Jesucristo se lo entregó al apóstol Pablo, predicarlo a personas gentiles como yo, que soy chileno, soy el evangelista chileno, que anuncio lo que Cristo padeció en la cruz para darnos vida eterna, morir por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. No hay otro anuncio, porque no hay ninguna otra forma en que Cristo nos haya salvado. Y lo que hizo Cristo en la cruz para salvar nuestras almas está anunciado aquí en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por, esa palabra, por, significa sustitución. Que Cristo murió por, en vez de usted, en vez de usted, en vez de mí, en lugar de usted, en lugar de mí, por nosotros, por usted, por mí, en vez de usted, en vez de mí, por los pecados de usted, por los pecados míos, por nuestros pecados, que Cristo los tuvo que cargar Él, para Él encargarse de pagarlos Él con la muerte del alma, de Él, en vez de que pagar usted por sus pecados. Este es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para salvar el alma de usted, el alma mía. Usted tiene que oír el anuncio y usted tiene que optar a creerlo con todo el corazón, y lo hace suyo el anuncio, y usted es salvo. Y si usted opta por no creerlo, es condenado. Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo estaba sembrando el evangelio, predicando el evangelio en las regiones de Galacia. Pero ahora Pablo iba avanzando. Salió de la región de Galacia a anunciar el evangelio en las regiones superiores. Pero vinieron los judaizantes y anunciaron un evangelio diferente al que estaba anunciando el apóstol Pablo respecto de lo que hizo Cristo en la cruz para salvar nuestras almas. Entonces ahora el apóstol Pablo está sorprendido, porque Pablo retorna a Galacia y se encuentra con que los gálatas estaban tomando distancia del apóstol Pablo. Se estaban alejando del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo quedó sorprendido. ¿Qué sucede acá? Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para prestarle oído a un anuncio diferente a este. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahí se está haciendo referencia al mismo apóstol Pablo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más y aún nosotros, yo Pablo, Silas, Timoteo, mis colaboradores, nosotros, el médico Lucas, Timoteo, Silas, mis colaboradores, nosotros, más y aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Mas si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, otro anuncio diferente a este, que no sea este anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Si alguien te anuncia algo diferente a esto, esa persona tiene que ser tendida como un maldito, un anatema. Un maldito, no le prestes oído. Es un maldito, un anatema, si te anuncia un evangelio diferente a este anuncio. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea un maldito, anatema. Si alguien os anuncia un evangelio diferente, un anuncio que anuncia algo diferente a lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas, esa tal persona tiene que ser un maldito, ser juzgado como un maldito, sea anatema, maldito. Lo único que tuvo que hacer Cristo, no hay ninguna otra cosa que tuvo que hacer Cristo para salvar nuestras almas, sino morir por los pecados de nosotros. En la cruz del Calvario Cristo fue cargado con nuestros pecados y fue ejecutado a la muerte y murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Pero en lugar de nuestras almas, el alma de Cristo entró en muerte. Murió por los pecados de nosotros en la eternidad. Pero desde la eternidad volvió a tomar su vida física y sabía ya en ese momento que ya nos había salvado el alma. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Le dieron a beber vinagre y exclamó: consumado es. Juan 19:28. Sabía que ya estaba todo consumado antes de morir, porque su alma se había desdoblado y entrado a la eternidad en estado de desamparo eterno. Salvación invisible al ojo, invisible al ojo. El alma no se ve el cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados, su bendita y preciosa sangre derramada en la cruz, pero el alma no se ve, y la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve. El alma no se ve. El alma que pecare esa morirá. El alma de Cristo en lugar de nuestras almas experimentó la condena a la muerte. Pero Cristo es inmortal. Él desde la eternidad en estado de muerte eterna, eternidad, eterno, eterno, por eso que es eterno, siempre ser, desamparo eterno, porque está en la eternidad. Desde ese lugar volvió a tomar su vida. Invisible al ojo. Y ahí ya definitivamente murió. Entregó su espíritu y murió habiendo dicho: consumado es. Antes de morir ya había consumado la salvación de nuestras almas. Ahora el apóstol Pablo dice a los Gálatas habían oído el anuncio del apóstol Pablo. Ese anuncio se lo entregó Cristo a los gentiles, y los Gálatas eran gentiles, no eran judíos. Pablo les había predicado el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio. Pablo se lo había anunciado a los Gálatas. Y luego Pablo empezó a ir a otras regiones a anunciar el evangelio. Pero vinieron los judaizantes y entraron a Galacia y le empezaron a anunciar un evangelio diferente a los Gálatas. Y los Gálatas empezaron a prestarle oído a estos judaizantes y empezaron a desconfiar de Pablo. Ahora Pablo, cuando regresa a esta región, a los Gálatas, Pablo se ve sorprendido porque los Gálatas se habían alejado de Pablo. No querían oír el anuncio de Pablo, porque habían prestado oído a un anuncio de los judaizantes, los que estaban en la ley. Y Pablo escribe a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de mí, de Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, por Pablo los llamaba a ellos. El Señor Jesucristo envió a Pablo a llamar a estos Gálatas, a llamarlos para Cristo. Pero estos Gálatas se alejaron de Pablo. El Señor Jesucristo tomó a Pablo para traer a los Gálatas a Cristo. Pablo era el instrumento del Señor Jesucristo. Estoy maravillado, dice Pablo, estoy maravillado, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro.
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, pervertirlo. Quieren pervertir el Evangelio de Cristo, quieren pervertir este anuncio. Que la gente no oiga este anuncio, cambiarlo por otro anuncio. Y esto es lo único que anuncia lo que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna, para que el ser humano tenga la opción de oírlo y creerlo. Y al creerlo con todo el corazón, lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz, y que está anunciado en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas, que está anunciado aquí en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, para que los gentiles puedan oírlo. Y al creerlo con fe, ser salvos. ¿De qué otra manera el ser humano va a poder ser salvo si no le es anunciado el anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz para salvar nuestras almas? Tuvo que morir por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba previamente escrito, que Cristo tenía que padecer en la cruz. Tuvo que morir por los pecados de nosotros conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras proféticas, conforme a las Escrituras, y ser sepultado. Fue sepultado al día tercero, ha sido resucitado. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido su cuerpo resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ahí está el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas. Para que el ser humano oyendo el anuncio lo pueda creer, puede tener la opción de poderlo creer. ¿Cómo va a poder tener la opción de creer o no creer en algo que no les es anunciado? Por lo menos que tenga la opción de creerlo o no creerlo. Que tenga la opción. Si no le es anunciado el Evangelio, no va a tener la opción. Ni siquiera va a tener la opción de poderlo creer o no creerlo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a este, diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Ya había un ataque contra el anuncio. Este es el anuncio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Hay un ataque, hay una estrategia del diablo para ocultar este anuncio, para que la gente del mundo no oiga el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para darnos la salvación de nuestras almas. Ahora, en Gálatas, capítulo 2, versículo 14, vemos nosotros que el apóstol Pablo está reprendiendo duramente al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro estaba siendo absorbido por los judaizantes, por los que estaban dependiendo de la ley, de que hay que comer animales que son limpios, porque si no, te vas al infierno. Que hay que circuncidarse el prepucio al 8º día, porque si no, te vas al infierno. Entonces, el apóstol Pedro estaba siendo arrastrado por los judaizantes, porque están dependiendo de las obras de la ley para ser salvos. Entonces, leemos lo que ocurre en ese momento con el apóstol Pedro, y se da cuenta de esto el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo rápidamente reprende duramente al apóstol Pedro, públicamente. El apóstol Pablo reprende públicamente al apóstol Pedro. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del anuncio del Evangelio, no andaban rectamente conforme al anuncio del Evangelio, dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. O sea, el apóstol Pablo no lo tomó aparte, a Pedro, aparte, para no avergonzarlo, sino que lo reprendió públicamente. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, o sea, Pablo está diciendo, nosotros somos pecadores, pero no de entre los gentiles,
somos pecadores de entre los israelitas, porque Pablo era un israelita, era de la tribu de Benjamín. Nosotros somos pecadores, pero no de entre los gentiles. Somos pecadores de entre los judíos, de entre los israelitas. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí estaban los judaizantes diciéndole a la gente que tenían que obedecer la ley, tenían que circuncidarse, tenían que evitar comer animales con pezuña, porque eran animales inmundos. Y Pedro había caído en esta situación. Les estaba Pedro obedeciendo a los judaizantes. Y resulta que los gentiles quedaron divididos. Miraban a Pedro y miraban a los judaizantes. Pero Pedro, tú nos dijiste que la ley quedó abolida, que ya podemos comer de todo. Todo animal inmundo ya no es inmundo. Tú mismo, Pedro, tuviste una visión cuando estabas en Jope. Y Dios te mostró un lienzo donde habían animales inmundos. Y Dios te había dicho, mata y come. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. Entonces con esto, simbólicamente, el Señor te estaba diciendo que ahora tú puedes ir a los gentiles. Y los gentiles nunca tuvieron la ley que Dios les dio a los israelitas en el monte Sinaí. Estamos sin ley nosotros. Y la ley obliga a no comer animales inmundos, obliga a guardar los mandamientos, pero nosotros somos gentiles. Entonces ahora tú, Pedro, estás obedeciendo la ley. Pedro estaba confundiendo a los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está escribiendo el apóstol Pablo respecto a la experiencia con Pedro, lo que ocurrió con el apóstol Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, jacobianos los judaizantes, comía con los gentiles. Este Jacobo que está aquí, no es el que escribió la carta de Santiago, la carta de Jacobo, no es el mismo. Es otro Jacobo, ¿ya? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía Pedro. No hay que comer animal inmundo. Hay que guardar los mandamientos, porque si no te vas al infierno. Si pecas, pierdes la salvación. No peques, no comas animales inmundos. Tienes que circuncidarte el prepucio. El que no se circuncida no es salvo. Entonces, los gentiles empezaron a confundirse. Ahora cambió el discurso Pedro. Ahora Pedro cambió el discurso. Nos está hablando que ahora hay que estar sujeto a la ley. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron los judaizantes, los de Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, porque estaba simulando Pedro en forma hipócrita, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, abolió la ley. No hay más ley, que hay que respetarla para ser salvo. Ya no estamos dependiendo de la ley para ser salvos. La ley fue abolida. Efesios 2:15, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolida por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora el antiguo pacto en la ley no existe más. Quedó sustituido por un nuevo pacto en la ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículos 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Obedeciendo mandamientos? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin la ley, sin las obras de la ley, sin estar obedeciendo mandamientos. Solamente por fe en la vida eterna que Cristo logró para nosotros cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en su simulación, escribe el apóstol Pablo respecto de Pedro, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio,
conforme al anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, anuncio que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, cuando vi que no andaban conforme al anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no de obras, para que nadie se jacte en su presencia. La gracia, recibir gratuitamente, sin que tú hagas ninguna obediencia, solamente creyendo que ya Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados en la cruz. La gracia, gratuidad, pero manifestada ahora, la gracia, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte para el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el anuncio, mediante el hecho que Cristo murió por los pecados de nosotros, mediante el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Mediante este acto hecho por el Señor en la cruz, nos ha dado la inmortalidad, la vida eterna, la inmortalidad. Abolió la muerte contra el alma y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Mediante el Evangelio, por medio del Evangelio. La gracia, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora, la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahora el apóstol Pablo reprendiendo duramente al apóstol Pedro, porque Pedro no estaba conforme al Evangelio. Eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 14 específicamente. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 21. Ahora, en la carta del apóstol San Pablo a los que habían creído en Cristo, que eran parte de la iglesia de Cristo que estaba en Éfeso, a los santos de Éfeso que estaban apartados por Dios y que estaban en Éfeso, a los santos de Éfeso, a los apartados por el Evangelio, a los que habían creído en el Evangelio que estaban en Éfeso, que ya tenían vida eterna, a ellos el apóstol Pablo les escribe lo que a ellos ya les había ocurrido. Le está escribiendo una carta a ellos, a los efesios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, efesios. En Cristo también vosotros, efesios. Habiendo oído el anuncio, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo, efesios, oído
el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Habiendo oído este anuncio, habiendo prestado oído a este anuncio, que yo, Pablo, se los anuncié a ustedes. En Cristo, en Él también vosotros, Efesios, habiendo oído el anuncio, el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con fe en el Evangelio, habiendo creído con fe en el Evangelio, entonces Cristo fue inmerso dentro de ustedes, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Habiendo ustedes, Efesios, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído que Cristo murió por los pecados de ustedes, Efesios, que Cristo murió por los pecados tuyos, que Cristo murió por los pecados míos, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ustedes, Efesios, habiendo oído este anuncio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en este anuncio con fe, entonces Cristo entró a morar dentro de ustedes en forma invisible, en forma espiritual. Fuisteis objeto del bautismo espiritual. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo es el que lleva el Evangelio. Y le está predicando a ellos que habían oído el Evangelio anunciado por el apóstol Pablo y que ellos lo habían creído con fe. Y Pablo le dice, fuisteis sellados. Ya están sellados para salvación. Ya tienen la inmortalidad. Ya tienen la vida eterna. En la carta del apóstol Pablo a los filipenses ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 7, hablando nuevamente de este anuncio del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia de salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Cristo en la cruz del Calvario, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo en lugar de usted, en lugar de mí, por causa de los pecados de usted, de los pecados míos, que Cristo tuvo que cargarlos Él, dejárselos imputar en la cruz, para Él encargarse de nuestros pecados, para Él expiarlos, quitarlos, que no existan más. Él tuvo que ser cargado con nuestros pecados y por razón de ello ser ejecutado a la muerte del alma, para que nuestras almas quedaran exentas de la condena a la muerte. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el anuncio de lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario para darle salvación a nuestras almas. No hay otra forma en que nuestras almas fueron salvadas, sino a través de este sacrificio que está siendo anunciado en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, en Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a los hermanos en Filipos, carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, en la defensa del Evangelio. El apóstol Pablo tenía que defender este anuncio, porque este anuncio quieren ocultarlo, quieren sustituirlo por otro anuncio. Entonces el apóstol Pablo está siendo puesto para defensa de este anuncio del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación que están en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces Pablo estaba en la defensa del Evangelio. En Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo defendía este anuncio y lo confirmaba. Sí, este es el único anuncio, no hay otro. Estas son las buenas nuevas de salvación. No hay otras buenas nuevas de salvación. El ser humano tiene que oír este anuncio para tener la opción de creerlo o no creerlo. Si no oye este anuncio, ni siquiera va a tener la opción. Para que por lo menos tenga la opción, al oírlo, de creerlo o no creerlo. Si lo cree con todo su corazón, con fe, va al cielo. Si no lo cree, es condenado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, el anuncio de lo que yo hice en la cruz para salvar vuestras almas. Yo tuve que morir por los pecados de ustedes, mi cuerpo ser sepultado, y al día tercero mi cuerpo ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Este es el anuncio de lo que Cristo hizo en la cruz para salvar nuestras almas. No hay otro anuncio. No hay otro anuncio aparte de este. Y el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16 está diciendo a sus creyentes, vayan por todo el mundo y prediquen lo que yo tuve que hacer en la cruz. Prediquen que yo tuve que morir por los pecados de ustedes, conforme a lo que estaba escrito, mi cuerpo ser sepultado, y al día tercero haber sido resucitado, y así los salvé. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Vayan por todo el mundo y prediquen lo que yo hice en la cruz para salvar sus almas, que yo tuve que morir por los pecados de ustedes. Vayan y predíquenlos a toda criatura, el que creyere en el anuncio, y que como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo mismo fuera sumergido dentro de él, fuera objeto del bautismo, fuera bautizado, esa tal persona será salvada. Y el que no creyere en el anuncio será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Entonces el apóstol Pablo tenía que defender y confirmar este anuncio. Esa fue la labor del apóstol Pablo. Anunciar el Evangelio y luego defenderlo y confirmarlo. Porque los judaizantes y mucha gente querían sembrar un anuncio diferente a este. Predicar algo diferente a este Evangelio de salvación. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, leemos. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dice, en llama de fuego aparecerá el Señor, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todo lo que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses, a los creyentes de Tesalónica, los que habían creído en el Evangelio. Habían creído ellos con fe que Cristo había muerto por los pecados de ellos y que Cristo había sido conforme a las Escrituras. Que Cristo había muerto por los pecados de los tesalonicenses, ellos lo habían creído, había sido su cuerpo sepultado y al día conforme a las Escrituras y había sido sepultado, resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Eso lo habían creído los tesalonicenses y por eso habían sido salvos. Entonces ahora el apóstol Pablo escribe a los salvados de Tesalónica, porque habían oído el Evangelio, habían ellos oído este anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido Cristo resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esta gente de Tesalónica había oído este anuncio y lo habían creído con fe, y por eso habían sido salvos. Y a ellos, el apóstol Pablo ahora les escribe una segunda carta, diciéndoles, segunda carta del apóstol San Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 1, versículo 8. Dice, bueno, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, hermanos de Tesalónica, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obedecen a creer en este anuncio. Cristo dice, creed en el Evangelio. Iniciando su ministerio, Cristo comenzó a pregonar,
arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. En las buenas noticias de salvación. Creed en las buenas noticias de salvación. Para nosotros los gentiles, las buenas noticias de salvación son el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero conforme a las Escrituras. Y ahora en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, el apóstol dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ustedes, tesalonicenses salvados, fueron llamados mediante nuestro evangelio. Ustedes oyeron mi anuncio, que el Señor me lo entregó a mí, de lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Oyeron mi anuncio. Oyeron que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Oyeron lo que Cristo hizo en la cruz para salvarles y lo creyeron. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro anuncio de buena noticia de salvación, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mediante nuestro anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este anuncio Pablo lo anunciaba a los colosenses, a los tesalonicenses, a los filipenses, etcétera, etcétera, a los efesios. Y está aquí, escrito en el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 15, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ahora, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, 1 Timoteo 1, 11, el apóstol Pablo escribe: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo está diciendo: mi Señor Jesucristo a mí me encomendó predicar lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos, morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras y ser sepultado y ser resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esto que está anunciado aquí fue lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario para dar vida eterna a las almas humanas. Ahora, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo acerca de la gracia, que la salvación es gratuita, es sin que yo cumpla mandamiento, sin eso, es gratuita, por gracia. Dice: pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, por medio del Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados de mí, nuestros pecados, que Cristo los tuvo que cargar en su cuerpo para Él pagarlos en vez de que lo pagáramos nosotros. Ahí está la salvación, por sustitución de condena a la muerte del alma, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese es el Evangelio de la gracia, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad del alma humana mediante el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Mediante este acto que Cristo consumó en la cruz, este acto ocurrido en la cruz,
le ocurrió a Cristo. Cristo murió por los pecados de nosotros. Y mediante esta acción, nosotros tenemos la inmortalidad. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Fuera de este anuncio, no hay otro. Para que el ser humano pueda oír lo que Cristo hizo en la cruz y creerlo, tiene que oír que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Cuando oiga este anuncio y lo crea con todo el corazón, hace efectiva la vida eterna para su alma. Si no cree en este anuncio, es condenado. Ahora, las personas que no oyen el anuncio van todos al infierno. Van todos al infierno. Según de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Ahora tenemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Recordemos que Pedro había sido duramente reprendido públicamente por el apóstol Pablo. El que lleva el Evangelio es el apóstol Pablo. Nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, le entregó a Pablo predicar el Evangelio a los gentiles. Así que el apóstol Pablo es el que lleva el Evangelio. Ahora Pedro, en 1 de Pedro 1, primera carta del apóstol San Pablo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pedro escribe, ahora es el apóstol Pedro: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí el apóstol Pedro está hablando de Pablo y los colaboradores de Pablo, porque Pablo, Silas, Timoteo, Tito eran los colaboradores de Pablo. Ellos llevaban el Evangelio. Pedro no predicaba el Evangelio, lo predicaba Pablo. Entonces Pedro está escribiendo en la primera carta de Pedro a la iglesia, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro dice, os son anunciadas por lo que os han predicado, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ese es el anuncio. Esas son las buenas nuevas de salvación para las almas. No hay otro evangelio. Este es el único. No hay otro. No hay otro anuncio. Está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y una persona que se quiere a sí mismo juzgar como evangelista tiene que anunciar solamente este anuncio: que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó el alma. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. Ahora el apóstol Pedro escribe, 1 de Pedro 4, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. 1 de Pedro 4, 17. Aquí Pedro escribe lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no hacen caso a lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvarnos? No lo quieren oír, no lo quieren creer, no se sujetan al Evangelio único de salvación. ¿Cuál será el destino de estas personas que no quieren hacer caso al Evangelio? 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que no obedecen a lo que está anunciado acá, que Cristo murió por los
pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido Cristo resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Cuál será el destino de aquellos que no obedecen a este anuncio? Obedecer este anuncio es creerlo. Creer que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Creerlo con todo el corazón en el resultado de que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados. La inmortalidad, la vida eterna. El apóstol Pedro, recordemos que fue públicamente reprendido duramente por el apóstol Pablo. Ahora en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe, ya se está despidiendo, había escrito una primera carta, ahora escribe una segunda y última carta. Dice el apóstol Pedro, versículo 15, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, alguien podría decir, bueno, el apóstol Pedro fue públicamente reprendido por el apóstol Pablo, duramente. Entonces Pedro tiene que haberse quedado con resentimiento con el apóstol Pablo. Pedro podría haberle dicho al apóstol Pablo, ¿y tú me vienes a reprender a mí públicamente? Siendo que antes que tú fueras apóstol, yo ya era apóstol, fui discípulo del Señor, tú estabas persiguiendo a la iglesia cuando yo ya era apóstol, y ahora tú me vienes a reprender públicamente a mí. ¿Qué te has creído? Pablo podía haberle dicho al apóstol Pedro. Pero Pedro humildemente aceptó la dura reprensión y pública reprensión hecha por el apóstol Pablo. Ahora Pedro muestra amor públicamente por el apóstol Pablo, a quien le había reprendido. Qué hermosa la carta que escribe el apóstol Pedro. Cómo el apóstol Pedro muestra el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermosas palabras del apóstol Pedro para con el apóstol Pablo. Sin resentimiento. Aceptó la dura reprensión. El apóstol Pablo, él dice que el evangelio se lo entregó el Señor Jesucristo a él. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 6, Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Os lo hago saber. Este es el anuncio. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, en el cual estáis en pie, inamovibles, en el cual sois salvos, si os asís
a este anuncio, si os asís al evangelio, al anuncio que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, tú oísteis este anuncio mío, dice Pablo, lo creísteis, pero sin fe. Te es vano creer así, tiene que ser con fe, porque si no, no te sirve. No te sirve creer sin fe. No te sirve creer este anuncio de todo tu corazón. No te sirve creerlo de todo tu corazón. Tienes que creerlo con fe. Tienes que estar convencido de que cuando Cristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados te ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Si no estás convencido, no te sirve. Tienes que ser convencido, con fe. Alguien por ahí me dijo, usted, don Ulises, está diciendo que un verdadero evangelista tiene que convencer a las personas de que Cristo ya les salvó. Entonces, no estoy de acuerdo con esa palabra. Me parece muy ruda esa palabra. Pero el mismo apóstol Judas dice, a otros que dudan, convencerlos. A algunos que dudan, convencerlos. El apóstol Santiago. A otros que dudan, convencerlos. Convencerlos. Es mandato del Señor a través del apóstol, ¿verdad? El Espíritu Santo del Señor está inspirando al apóstol a decir, a algunos que dudan, convencerlos. O sea, lo que Dios quiere es que un instrumento evangelista, un evangelista, convenza a los que han creído que Cristo les salvó, que les convenza que Cristo ya les salvó. Porque hay muchos que han creído que Cristo les salvó, pero no están convencidos, están exentos de fe. Ser convencido es estar en la fe, porque fe es certeza de lo que se espera. En cambio, no estar convencido es haber creído que Cristo nos salvó, pero con incertidumbre, con cierta incerteza, no del todo. ¿Me entienden? Entonces, la labor de un verdadero evangelista es convencer a las personas que tienen dudas de que Cristo ya nos dio la inmortalidad, la vida eterna, convencerlos de que Cristo sí, ya nos dio la inmortalidad, ya nos dio la vida eterna. Respecto de este espantoso juicio ante el gran trono blanco, es el día del juicio final. Aquel día, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, lo que está guardado en el corazón, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. El Señor, sentado en el trono blanco, en este gran trono blanco, juzgará los secretos que tienen los hombres, secretos pecaminosos, en función de este anuncio. De alguna manera el Señor les dirá a ellos, yo en vez de ti morí por los pecados tuyos. Esto fue lo anunciado. ¿Lo oíste? ¿Ahora lo creíste? ¿Lo creíste? Los pecados tuyos, incluso tus secretos pecaminosos, te los pagué yo. ¿Lo creíste? Va a ser mostrado el Evangelio. Y la gente será para ellos el lloro y el crujir de dientes. Porque oyeron el Evangelio, lo creyeron pero sin fe. O lo oyeron y lo rechazaron. No hicieron caso al Evangelio. O nunca lo oyeron. Porque Dios se los veló. Porque Dios ya sabía que ellos, aunque lo oyeran, nunca lo iban a creer. Está velado para muchas personas el Evangelio. Ahora, oiga el Evangelio. ¿Se lo han predicado? ¿Alguna vez a usted se lo han predicado el Evangelio? Este es el Evangelio. Óigalo. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué significa que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras? Y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa? Significa que Cristo le ha dado la inmortalidad a su alma, le ha dado la salvación perpetua, la vida eterna. Eso significa el que Cristo haya muerto por los pecados de nosotros. El alma, había dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero en vez de nosotros, Cristo murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros. En lugar de usted. En vez de mí, Cristo tomando el lugar de usted, para que usted no, Cristo se puso aquí en vez de usted, en vez de mí. Y Él asumió todos los pecados de usted, los pecados de mí, que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Y aquí Cristo expió el pecado del mundo. No existe más. Juan el Bautista, apuntando a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para Dios, los pecados de nosotros, los seres humanos, no existen más. No longer exist. Our sins no longer exist. Because
Porque Cristo, Christ, died for our sins. For our sins. And so he saved us. Y así nos salvó. Por sustitución de condena. Y este acto realizado por Cristo en la cruz es anunciado en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, ¿cómo usted va a poder entender lo que Cristo hizo por usted para salvarle si usted no oye el anuncio de lo que Cristo hizo por usted en la cruz para salvarle? ¿En qué otro anuncio usted va a poner oído? Hay gente del mundo evangélico que ellos dicen que son evangelistas, que llevan 50 años predicando el evangelio. Pero la verdad es que yo nunca les he oído a ellos anunciar que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿cómo ocurre la condenación hoy en día? ¿Por qué la persona hoy en día es condenada? En Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que Cristo murió por los pecados de usted, el que usted no crea que Cristo en la cruz murió por los pecados de usted, para salvarlo Cristo a usted, de usted ser condenado por los pecados suyos, usted será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que Cristo murió por los pecados de nosotros, los de usted, los míos, conforme a las Escrituras, que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de nosotros conforme a lo que estaba escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido al día tercero resucitado, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El que oyendo este anuncio no lo creyere, será condenado. Ahora las personas, ¿cómo van a poder oír el anuncio si no se los predica nadie? Van al infierno. El ser humano tiene que oír el sacrificio expiatorio de los pecados nuestros ocurrido en la cruz. Expiados los pecados del mundo. Para Dios, nuestros pecados, penalmente, criminalmente, no existen más. ¿Y por qué? Porque Cristo los expió todos, los pecados del mundo. El que no creyere el anuncio de lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para salvar nuestras almas, será condenado. O el que lo ponga en duda. O el que lo objete, diciendo sí, pero no creo en el Evangelio, al infierno. Creo, sí, pero no del todo, con dudas, al infierno. Sí creo, pero, lo estoy objetando, pero además tú tienes que hacer, dejar de hacer, al infierno. Entonces usted ya ha oído el anuncio. No hay otro. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Empieza a entender, para que empiece usted a asimilar, que Cristo murió por los pecados suyos, míos. Los pecados nuestros que condenan nuestras almas a la muerte, imputados a Cristo. Y Él muere, en vez de mí, en vez de usted, por causa de los pecados de nosotros. Entonces, nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Una vez fue condenado a Cristo a la muerte y murió por los pecados míos, por los pecados suyos. Usted y yo ya no tenemos que ser condenados a la muerte por esos mismos pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos y que los cargó Cristo en la cruz, antes que nosotros naciésemos y hasta que nos muriésemos. Porque 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, 700 años antes, Isaías está hablándolo como algo que está consumado ya. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. A ver, debió haber dicho, mas Jehová cargará. Porque se está hablando 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá y a los 33 años ir a la cruz. Debió haber dicho, el profeta Isaías debió haber dicho, mas Jehová cargará en él, cuando Cristo esté crucificado en la cruz, ahí Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Y no está diciendo eso. 700 años antes
700 años antes de que Cristo viniese al mundo, a nacer de la Virgen María en Belén de Judá, 700 años antes, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes que usted naciera, se lo supo todo, los pecados de usted. Antes que yo naciera, me lo supo todo, los pecados míos. Los cargó en Cristo antes que Cristo naciera en este mundo y fuera a la cruz. Porque el Señor tiene presciencia, omnisciencia, de saber todas las cosas antes que sucedan. Ya nos salvó. Nosotros, desde este punto de vista, nacemos salvados. Nacemos salvados. No tenemos que ser salvos. Ya hemos sido salvos aquí. Hace tiempo yo decía, nadie nace salvo, porque todos nacemos en el camino ancho que va rumbo a la perdición. Para estar caminando aquí hay que entrar. O sea, nadie nace en el camino angosto, nadie nace salvo. Pero a mí me gusta mucho la corrección. Me gusta, entonces me voy a corregir a mí mismo. Cometí un error, voy a corregir mi error. Sí nacemos salvados, porque aquí hay una puerta abierta, un escape a este camino ancho, a este destino. Y la entrada es gratis. La puerta está abierta. La entrada está liberada. El precio de la entrada la pagó Cristo en la cruz. Usted ni yo tenemos que pagar ningún precio extra. La entrada está liberada. Es gratuita, gracia, dando un paso de fe. Creyéndole a Cristo que Cristo ya lo salvó, cuando Cristo en vez de usted y en vez de mí, murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Christ, in the cross of the Calvary, Christ died for our sins. Our sins. Your sins, your sins, your sins, my sins. Our sins. Christ, in the cross of the Calvary, died for your sins, my sins, our sins. Cristo en la cruz del Calvario. Ahí lo hizo Cristo. Ahí exclamó, consumado es. Cristo, that Christ in the cross of the Calvary died for our sins. For our sins, por nuestros pecados. Y esto en conformidad a lo que estaba escrito en la Escritura. Christ, Jesus Christ, nuestro Salvador, su Salvador, mi Salvador, Christ in the cross of the Calvary, died for our sins, nuestros pecados, according to the Scriptures, de acuerdo, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito por todos los profetas. Cristo en la cruz consumó lo que estaba escrito de él, que se estaba escribiendo por los profetas lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. 700 años antes, Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Ciertamente él como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mas Jehová cargó en él, Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros. En el Salmo 22, escrito 900 años antes. O sea, Cristo murió por nuestros pecados conforme a toda esta profecía. La del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmo 22:14. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Está describiéndose lo que iba a padecer Cristo 900 años en el futuro, en la cruz del Calvario. Se está describiendo en un detalle exacto los dolores de Cristo, los padecimientos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22. Lea usted el Salmo 22 y va a leer los detalles del padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Horadaron mis manos y mis pies. Debió haber dicho, horadarán en el futuro. Le horadarán las manos a Cristo cuando esté crucificado en la cruz. Pero dicen, horadaron. Ya está hecho. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya está hecho. Ya está consumada la obra de salvación. Ya Cristo usted lo salvó, igual que a mí. Ahora la condenación es por no creer que ya Cristo nos salvó. Por no creer en el Evangelio.
Porque ¿cómo fue que Cristo nos salvó? Cuando Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Primero, el alma que pecare esa morirá. El alma que cometiere pecados, esos pecados serán ejecutados aquí en el juicio ante el gran trono blanco y serán lanzados al lago de fuego. Morirá aquí. Pero Cristo aquí en la cruz murió por los pecados de nosotros. Entonces ya jamás nosotros tendremos que ir aquí a ser muertos por los pecados de nosotros. El que murió por los pecados de nosotros fue Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados, por los mismos delitos. ¿Ha oído el evangelio de nuestra salvación? Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. That Christ died for our sins, according to the Scriptures. And so he said that our sins, your sins, my sins, criminally, no longer exist. No longer exist because Christ died for our sins in the cross, on the cross of the Calvary. Esa es la razón. No existen más. Han sido expiados. Ahí está la salvación. Cristo es el que ha comprado nuestras almas al precio de su vida. Es el Redentor. Nos ha comprado. Él compró. Él pagó el precio que había que pagar el alma. El alma por los pecados cometidos, el precio era el lago de fuego. Esta situación de condena eterna la padeció Cristo en la cruz. Cristo cuando murió por nuestros pecados, Él no fue al infierno. No. Cristo en la cruz de Calvario cuando murió por nuestros pecados, Él no fue al infierno. Las almas humanas van al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y aquí, enjuiciadas, serán lanzadas al lago de fuego, a la muerte eterna, al desamparo eterno. En cambio, el juicio y el desamparo eterno lo experimentó Cristo en la cruz. Todo ocurrió en la cruz. Y desde el tormento eterno, Cristo volvió a tomar su vida. Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y un soldado romano empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca, Cristo exclamó, lo que ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, la salvación de su alma. Consumado es la salvación del alma de usted, la salvación del alma mía, consumada, acabada, terminada. Yo les di vida eterna. Yo les prometí, dice Cristo, darles vida eterna en Juan 10, 28. Ahora esto que yo les prometí está consumado. Juan 19, 30. Consumado es. Finish. Y hubo un gran terremoto. Los evangelios dicen que hubo un gran terremoto. Las rocas se partieron. Y un centurión romano que contempló todo lo que estaba ocurriendo respecto de Cristo dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este era el Dios. Eso significa hijo de Dios. Dios encarnado, el Salvador. Ahora, para poder llegar a creer usted en este anuncio, tiene que cambiar su forma de pensar que usted tiene respecto de sí mismo. Tiene que ocurrirle metanoia, traducido al español, arrepentimiento, o al inglés, repent. Repent and believe in the gospel. Arrepentíos y creed en el evangelio. Empezó a pregonar Cristo cuando empezó su ministerio de salvación en Marcos 1:15. Así que para usted, arrepentíos, acá en la mente, y creed con todo corazón en el evangelio. Crea que cuando Cristo murió por los pecados de usted, le dio la inmortalidad, la vida eterna, para que usted tenga seguridad que al morir vaya al cielo. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan a los creyentes en Cristo dice, estas cosas, todo lo que está escrito en la primera epístola de Juan, estas cosas, los 5 capítulos, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Como decía mi gran hermano en la fe, don Eliezer Parada, él preguntó un día, cuando predicaba el Evangelio, don Eliezer Parada venía a la casa de mi papá, en Quintero,
Y yo lo oía como él predicaba. Y donde Eliezer Parada hizo una muy buena pregunta. Él es un misionero, hermano mío en la fe, que está en el cielo. Está en la presencia del Señor. Igual que mi abuela Teresa Karkovich y mi abuelo Raúl Corona. Donde Eliezer Parada preguntaba y decía: oh, querida alma, le hago encarecidamente esta pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Yo también le hago esta pregunta, en base al anuncio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de usted, los pecados míos, los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Es lo que tuvo que hacer Cristo para salvar nuestras almas. Tuvo que morir por los pecados de nosotros, para que nosotros no muriésemos en los pecados de nosotros. En Juan 8:24, Cristo advierte a los que son incrédulos a su salvación, a la salvación de Cristo. Y advierte el Señor: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que usted cometa, cada uno de ellos penalmente se pagan con la muerte del alma. O todos los paga usted, o todos los paga Cristo. Cristo dice que los pagó todos Él, y por eso le dio la vida eterna. Si usted no lo cree, no lo hace realidad para usted, lo invalida por su incredulidad. Entonces usted queda dispuesto a pagarlo usted. Y los pecados se tienen que pagar. No puede quedar ningún pecado impune. O los paga Cristo o los paga usted. Si los paga usted tiene que morir e ir al infierno, a esperar en tormento el juicio, y aquí los pagará usted, con la muerte del alma. Si usted cree que se los pagó Cristo, entonces usted entra al cielo. Entra gratuitamente, porque usted creyó la verdad de que Cristo se los pagó todos. Tienen que ser pagados todos los que cometamos durante nuestro paso por este mundo, o todos los pecados que nosotros cometeremos en nuestro paso por este mundo. ¿O usted cree que todo se lo pagó Cristo anticipadamente, antes que usted naciera, los empezase a cometer sus pecados y hasta que se muriera? Y si no lo cree, entonces lo tendrá que pagar usted. Eso es lo que está diciendo Cristo. No hay ninguna otra forma en que un pecado por sí solo se condene penalmente, sino con la muerte del alma. Y tienen que ser pagados todos. No existe tal cosa como unos pecados los paga Cristo y otros pecados los paga usted. Si unos poquitos pecados los paga usted, igualmente tiene que ir al juicio. Un pecado a usted le hace ir al juicio. Un solo pecado suyo a usted le hace ir al infierno, a esperar en tormento, ir al juicio. Y por ese pecado, pagarlo usted con la muerte del alma. Así se pagan los pecados. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que cometiere un pecado. Cristo dice que al morir por nuestros pecados nos dio la vida eterna, los pecados que cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Así que el Señor advierte en Juan 8:24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que te di la inmortalidad, la vida eterna, entonces en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera, ¿usted cree que se los pagó Cristo en la cruz antes que usted naciera, viviera y se muriera? Y si no, entonces los paga usted. Pero usted tiene que saber muy claramente, tiene que estar muy advertido, que los pecados penalmente se pagan solamente con la muerte del alma. Entonces, ¿quién los paga? ¿Quién paga la cuenta? La cuenta hay que pagarla. ¿O usted cree que se la pagó Cristo en la cruz del Calvario y por eso Cristo es su Redentor, su Salvador? Y si no, los paga usted. Y no hay ninguna otra opción. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, entonces en vuestros pecados moriréis. Querida alma, no muera en sus pecados. Antes, crea que Cristo murió por los pecados de usted. Y así usted entrará al cielo, por la fe, en la obra de expiación penal de todos los pecados ocurrida en la cruz del Calvario, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta que hacía don Eliezer Parada, esa misma pregunta se la hago a usted en función del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, encarecidamente le hago la pregunta, mi querida alma, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí. ¿Qué dice usted? ¿Qué significa que Cristo haya muerto por los pecados de usted? Que Cristo le dio la entrada al cielo, gratuitamente, sin mérito, sin cumplimiento de mandamiento.
Los méritos son los de Cristo. La puerta para ir al cielo está abierta, la entrada es gratuita. Se entra por gracia y fe. La gracia está disponible. Está abierta la puerta, está disponible. Un día se va a cerrar. Ahora usted tiene que poner la fe en esta gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Mediante la fe. Mediante la fe tú entras. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues de Dios es el don, no de obras, para que nadie se gloríe. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Oh, mi amigo, mi amiga. Oh, alma querida. Responda a la pregunta. ¿Murió Cristo acaso por los pecados de usted? Cristo dice que sí. Cuando Cristo dijo consumado es, estaba consumando la promesa hecha. Darnos vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. En Juan 10, 28, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Y en Juan 19, 30, antes de morir, antes de entregar su espíritu en la cruz, exclamó el Señor, consumado es. Y entregó su espíritu. Ahí está consumada la salvación de su alma, cuando Cristo murió por los pecados de usted. Cuando Cristo murió por los pecados míos. Entonces yo le pregunto, ¿murió acaso Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. Creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por los pecados de usted. Yo he creído que Cristo murió por los pecados míos. Y cuando Cristo se enteró que yo creí con fe, me hizo entrar gratuitamente. Y Cristo fue sumergido dentro de mí. Y yo tengo vida eterna. Ahora estoy esperando que Cristo venga a las nubes a llevarme al cielo. O si no, moriré. Dormiré en Cristo. Y cuando Cristo venga a arrebatar a los que estén con vida, mi cuerpo será resucitado e iré al cielo con el Señor, con cuerpo glorificado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Para que seáis salvos de toda condena, debida a los pecados. Don't forget. Este es el Evangelio. This is the gospel. Don't forget. This is the gospel. The gospel. That Christ died for our sins. Our sins. According to the scriptures. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo a Tito. Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó.